Bueno, buen día, jóvenes. Vamos a seguir con nuestras sesiones. En este momento vamos a ver el tema del amparo directo. Bien, el amparo directo va a tener su procedencia, conforme lo marca el artículo 170 de la Ley de Amparo, va a proceder contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que las violaciones se cometan en ellos o que cometidas durante el procedimiento afecten la defensa del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando vemos el amparo directo va a ser contra las sentencias, habiendo agotado principios de definitividad. Pero podremos hacer valer dentro de la sentencia que existieron o existen violaciones procesales. Estas violaciones procesales que se cometen dentro del procedimiento. Para eso es muy importante identificar cuando estamos previo el procedimiento o juicio para efectos de amparo, durante el juicio o el procedimiento para efectos de amparo y concluido el juicio en efectos de amparo. ¿Qué significa esto? Que necesitamos conocer perfectamente en qué momento vamos a estar dentro del procedimiento, porque solo cuando estemos dentro del procedimiento podremos hacer valer violaciones procesales. En materia penal en específico, vale la pena que ustedes estudien muy bien que la primera fracción del 170 en el último párrafo nos va a establecer que en materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el juez de control. ¿Qué significa esto? Para efectos del amparo, acuérdense, que de la audiencia inicial a la sentencia, el amparo lo van a considerar dentro del procedimiento, es decir, en este espacio de tiempo procesal se pueden cometer las violaciones procesales que trascendiendo al fallo, entonces podríamos hacer valer en la vía de amparo directo. Bien, en esta vía de amparo directo nos vamos a dar cuenta que se reclama la sentencia definitiva, el laudo o resolución que ponga fin al juicio y que deberán hacerse valer estas violaciones procesales que pasen en este espacio de tiempo del proceso, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio. Esta es la regla general. ¿Qué significa? Que dentro del juicio, dentro del procedimiento para efectos del amparo, debieron haberse impugnado estas violaciones procesales. Esa es la regla general, digámosle así. Y debieron haberse impugnado mediante el recurso o medio de defensa que en su caso señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal haya trascendido al fallo. Tiene las dos condicionantes. ¿Qué violación procesal estaríamos hablando en materia penal? El Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, tendríamos que haber estado agotando principio de revocación, recurso de revocación o recurso de apelación, con todos los principios que ello implica. ¿Vale? Y justificar que esa violación está trascendiendo al fallo. Ahora bien, esa es la regla general de amparo directo, pero en materia penal vamos a tener algo bien específico, porque en materia penal nos va a decir que este requisito de impugnación no será exigible en amparos contra actos que afecten los derechos de menores, los incapaces, el estado civil, el orden, la estabilidad familiar, a los ejidos, a los comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Y luego dice bien clara la ley penal, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. ¿Qué significa esto? Que cuando querramos ir a un amparo directo y querramos hacer violaciones procesales como parte de nuestros conceptos de queja, de quejarnos en el amparo, no nos van a exigir, si el amparo es tramitado por el inculpado, que hubiésemos tenido que agotar medios ordinarios de defensa. Eso no nos lo van a pedir. Ahora, aquí vale la pena siempre reflexionar por qué no lo piden para el inculpado, pero no nos lo piden para la víctima, bajo este principio de igualdad procesal que ahora existe en los sistemas. Sin embargo, la ley de amparo nos dice solamente para el inculpado, por lo tanto, si somos asesores jurídicos de víctimas, es importante, mientras sean determinados estos alcances bajo un criterio que sea obligatorio, sí agotar principios de definitividad, ¿sale? Haber agotado el medio ordinario de defensa. En ese sentido, nos vamos a dar cuenta que
incluso en una regla general donde podríamos fundamentar el tema de la víctima, porque el 171 de la Ley de Amparo nos va a establecer que tampoco va a ser exigible el requisito cuando se alegue que la ley aplicada o que se debió aplicar en el orden procesal es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales. Y ahí valdría la pena bien el argumento en tanto los derechos de la víctima están ya reconocidos en la norma constitucional y también en tratados internacionales. O sea, a lo mejor por ahí podríamos irnos, pero sin embargo, para no arriesgar, yo sí le sugeriría agotar principios de definitividad. En ese sentido, nos vamos a dar cuenta entonces que siempre en los juicios del orden penal se van a considerar violadas las leyes del procedimiento con trascendencia al fallo. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a estar esto? Bueno, la ley de amparo es bastante generosa y entonces el artículo 173 de la ley de amparo se divide en dos apartados. Un apartado A para el sistema de justicia penal mixto, el tradicional, y un apartado B. En el apartado B van a venir todas las violaciones procesales para el sistema de justicia de corte penal y acusatorio. ¿Sale? Solo tengan mucho cuidado porque vamos a darnos cuenta que varias de estas violaciones procesales a raíz de una jurisprudencia que sale de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algunas van a seguir teniendo operación y otras no. Lo iremos viendo. En ese sentido, nos vamos a dar cuenta que entonces, ¿cuáles van a ser estas violaciones procesales que yo podría hacer valer y que trascenderían al fallo? Pues tendría que irme al apartado B del artículo 173 de estas violaciones procesales al sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral. Y básicamente nos va a decir, uno, cuando se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del órgano jurisdiccional actuante o se practiquen diligencias en forma distinta a las previstas por la ley. Permítanme darles una recomendación. Aunque son fracciones, las del 173 apartado B, estas fracciones no van a establecer una sola procedencia, sino que las fracciones tienen dos o más procedencias. ¿Qué significa? Que no porque sea una fracción es un supuesto. Por ejemplo, como lo acabamos de ver, en la fracción 1 vienen dos supuestos. Uno, que se desarrolle una audiencia sin la presencia del órgano jurisdiccional. O dos, se practiquen diligencias en forma distinta a la prevista por la ley. Son dos procedencias en una sola fracción. ¿Esto para qué? Para que por favor hagan el ejercicio de estudiar cada una de las fracciones y contar cuáles son las procedencias o cuáles son estas hipótesis que podrían darse. ¿Vale? Bien, continuemos. ¿Qué otro podría ser una violación procesal que se pueda hacer valer por medio de amparo directo en sistema penal acusatorio? Sería que el desahogo de pruebas se realice por una persona distinta a la autoridad judicial, que en este caso deba intervenir. ¿Vale? Otro, que intervenga en el juicio un órgano jurisdiccional que haya conocido del caso previamente. ¿Esto por qué? Porque iría en contra de la propia Constitución. Siguiente, la presentación de argumentos y pruebas en el juicio no se realice de manera pública, contradictoria y oral, salvo las excepciones previstas por la legislación. Por ejemplo, podría ser a lo mejor alguna prueba que esté restringida en tanto la publicidad, tal vez el desahogo de una entrevista, una pericial, una declaración de una persona que ha sido violentada sexualmente o de una persona menor de edad. Otra posibilidad sería la oportunidad para sostener la acusación o la defensa no se realice en igualdad de condiciones. ¿Esto por qué? Porque violentaría el principio de igualdad de las partes. No se respeta al imputado el derecho a declarar o guardar silencio. La declaración del imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura, sin presencia de su defensor o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se pueda utilizar en su perjuicio. Todas estas, que son diferentes hipótesis de una fracción sexta de este artículo 173, son posibilidades de violaciones procesales. 7, o fracción séptima. El órgano jurisdiccional reciba a una de las partes para tratar el asunto sujeto a proceso sin la presencia de la otra, salvo las excepciones. ¿Qué excepciones? La excepción, por ejemplo, de técnicas de investigación que requieran control judicial, como un cateo, a lo mejor la solicitud de una orden de aprehensión. Esto, por su propia naturaleza, está excepcionado del principio de contradicción. Entonces, no tiene que estar presente la otra parte. Serían ejemplos de excepciones. En la fracción 8 nos dice, el imputado no se ha informado desde el momento de su detención
en su comparecencia ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional de los hechos que le imputan y los derechos que le asisten. De derecho a la información, ¿no? Derecho a conocer por qué se le investiga, a quién le acusa, que es una de las normas principales en el sistema penal acusatorio a favor del imputado, y que tienen su resguardo en tratados internacionales y también en la propia Constitución. Una más es que no se le haga saber o se le niega al imputado extranjero el derecho a recibir asistencia consular de las embajadas o consulados del país respecto al cual sea nacional, salvo que haya declinado fehacientemente este derecho. ¿Esto qué significa? Que puede renunciar a que le avisen a su embajada. Pasa mucho en casos, por ejemplo, de migrantes, ¿no? Que detienen al migrante y el migrante dice, no quiero que le avisen a mi embajada, porque tienen miedo a que los deporten. Así puede darse alguno de estos supuestos. En la fracción 10 nos va a establecer que no se reciba al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho. No se le concede el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilia para obtener la comparecencia de las personas de quien ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley. Esta fracción es bien bonita a nivel de proceso porque nosotros podemos pedirle al órgano jurisdiccional, juez de control o tribunal de enjuiciamiento que nos ayude a la comparecencia de las personas. Y si no nos ayuda, inmediatamente, recuerden, tenemos una violación procesal para efectos de amparo. Una más. El imputado no sea juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal, salvo cuando se trate de los casos excepcionados. ¿Cuáles son estos casos excepcionados? La Constitución los marca por seguridad del Estado, por seguridad nacional, porque sea una persona violentada sexualmente, porque sea una persona menor de edad o cuando el órgano jurisdiccional lo estime pertinente. Esos serían ejemplos de cuando sería excepcionado este principio de publicidad. Una violación más que nos contempla la ley de amparo es cuando no se facilite al imputado todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el procedimiento, o se restrinja al imputado y a la defensa el acceso a los registros de investigación, cuando el primero esté detenido o se pretenda recibirle declaración o entrevistar. Esta violación procesal suena muy bien cuando estamos hablando de etapa de investigación en su fase inicial y que no nos dan acceso a los registros de la carpeta de investigación. Pero acuérdense que el 170, fracción primera, dice, de la audiencia inicial, ahí empieza el proceso o el juicio para efectos de amparo. Entonces, no podríamos hacer valer esta violación procesal porque estamos previos a la audiencia inicial. Estamos en la etapa de investigación, pero en la fase inicial del Ministerio Público, ¿vale? Para que no se confundan en esa parte. Nos marca la fracción 13 de este 173, que no se respete al imputado el derecho de contar con una defensa adecuada por abogado, que elija libremente desde el momento de su detención, o en su caso, de que no quiera o no pueda hacerlo, el juez le puede nombrar un defensor público, o cuando se impida, restrinja o intervenga la incomunicación con su defensor. Cuando el imputado sea indígena, no se le proporciona la asistencia de un defensor que tenga conocimiento de su lengua y cultura, así cuando el defensor no comparezca en todos los actos del proceso. ¿Qué está resguardando esta violación procesal? El derecho a la defensa adecuada, que marca la propia Constitución y los tratados internacionales. Ahora, hay un elemento interesante que es justo la siguiente fracción, que nos dice que en casos de que el imputado no hable o entienda suficientemente el idioma español, o sea, sordo o mudo, y no se le proporcione la asistencia de un intérprete que le permita acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Es bien importante esta parte de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. O que tratándose de personas indígenas no se le proporcione un intérprete que tenga conocimiento de lengua y cultura. ¿Por qué es tan interesante y estas dos fracciones deberían leerse en un mismo contexto de debida defensa? Porque no es suficiente con un intérprete. Para que sea suficiente se requiere que ese intérprete además conozca la lengua, conozca la cultura, le pueda explicar. Pongo un ejemplo. Imagínense un extranjero alemán que el intérprete, el traductor le dice, estás vinculado al proceso. Ajá, y luego, ¿qué significa eso? Es decir, quien está como parte de esta ayuda de interpretar, de lengua, de cultura, tiene que explicarle qué es la vinculación a proceso. No nada más es suficiente con que se traduzca, sino que se tiene que explicar qué significa, porque si solamente se traduce, pues me lo traduces a mi lengua, pero no entiendo qué es lo que está pasando.
Por eso es importante lengua y cultura. ¿Vale? Es bastante interesante esta parte. Hay varias resoluciones incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este contexto. Pasemos a una violación más. Debiendo ser juzgado por autoridad judicial, no se le integre en los términos previstos por la ley o por el juzgado por un tribunal. ¿Qué significa? Que no existan juzgados exprofeso únicamente para ello, sino que debe de imponerse siempre por autoridad judicial que previamente esté establecido para ello y que esté integrada en los términos de la ley, ¿sale? Otra, que no se permite interponer los recursos en los términos que la ley prevea respecto de las providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento o que produzcan indefensión. ¿Qué implica esto? Que no exista un medio o un recurso efectivo. Un ejemplo claro en materia penal es, por ejemplo, contra la resolución que califica la legal detención, no hay un recurso. Ordinario no hay. Hay ya jurisprudencia que nos da justamente por esa situación la procedencia del amparo en vía indirecta. Pero en este caso en específico no tenemos un recurso. Bien podríamos también, dado el caso, haberlo hecho valer por una violación procesal. Por supuesto viene la hipótesis de la víctima, la 17, que nos va a decir que no se hayan respetado los derechos de la víctima o ofendido, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a tener un elemento más que tiene que ver directamente con sentencias, que dice, cuando seguido el proceso por un delito, el quejoso haya sido sentenciado por un ilícito diverso a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la investigación, sin que se hubiese oído a la defensa sobre esta nueva clasificación en términos de la legislación procedimental aplicable. Aquí es interesante porque estamos hablando de la reclasificación, si fueron objeto los mismos hechos de la investigación o si de repente se acusó y se sentenció por delitos diversos sin dar posibilidad a una defensa adecuada. Incluso la propia ley nos va a decir que no se considera que el delito es diverso cuando el que se expresa en la sentencia solo difiere en grado del que haya sido materia del proceso, o bien sea el resultado de la reclasificación jurídica del delito en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, justamente para evitar este tipo de lagunas. Y luego nos deja lo que se llama en técnica legislativa un cajón desastre. Se trata de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de amparo. ¿Esto qué quiere decir? Que nos da la posibilidad de poder argumentar violaciones procesales diferentes a esta lista, siempre y cuando sea argumentado desde la perspectiva de la analogía. ¿Vale? Bien, entonces tenemos que procede contra resoluciones que ponen fin, que se hace valer las violaciones procesales cometidas dentro del procedimiento, para lo cual es importante saber cuándo estamos dentro del procedimiento para efectos de amparo. Y ahora vamos a ver cómo se va a estructurar este proceso. Bien, la demanda de amparo. ¿Cómo vamos a presentar esta demanda de amparo en materia de amparo directo? Debe formularse por escrito. ¿Vale? Esos van a ser los requisitos. Esta debe ser por escrito. Y debe contener el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve su nombre, el nombre y domicilio del tercero interesado, la autoridad responsable, el acto reclamado, que aquí el acto reclamado, acuérdense que es la sentencia definitiva, laudo, resolución que haya puesto fin al juicio, principalmente, ¿vale? La fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso o aquella en que hubiese tenido conocimiento del mismo, los preceptos que, conforme a la propia ley de amparo, consideremos que se encuentren violentados, ya sea de manera nacional o de manera convencional, y que contengan la violación a los derechos humanos que estamos reclamando. Y los conceptos de violación. Recuerden que los conceptos de violación les he sugerido que lo hagan siempre temáticos. Pasa un hecho en un proceso y entonces identifico, este hecho me violenta el principio de contradicción. Ahí tengo un primer concepto. Temático, lo explico. Y también violentó la imparcialidad. 2. Y también me violentó el debido proceso. 3. Y también la presunción de inocencia. 4. De esta suerte, cuando los conceptos de violación son temáticos,
ayudamos tanto al órgano de amparo a entender qué es lo que nosotros estamos haciendo valer, y también nosotros tenemos mucha estructura mental y metodológica de por qué consideramos que se está violentando tal derecho humano respecto de nuestros defendidos, víctimas o imputados, sentenciados. Ahora bien, ya tengo mi demanda, ya hice valer mis violaciones procesales, es contra la resolución, sentencia que pone fin, agoté principio de definitividad. ¿Cómo presento esta demanda de amparo? La demanda de amparo debe presentarse por conducto de la autoridad responsable, ¿sale? Y deben incluir una copia para cada una de las partes. Ahora bien, ¿qué pasaría si presento la demanda ante una autoridad distinta de la responsable? Bueno, pues esto no interrumpe los plazos que para su promoción establezca la ley. Entonces, tengan mucho cuidado en esta parte para que no se les agote el término establecido y se puedan tener como actos consentidos, ¿vale? Aunque recuérdense que vimos que también los plazos en materia de amparo directo, cuando se trata de los sentenciados, puede ser hasta de 8 años. Bueno, ¿qué pasaría si no exhibo las copias? A que estamos diciendo que una copia por cada una de las partes. Si no exhibo las copias o no se presentan todas las que deberían presentarte, todas las necesarias para cada uno de ellos, la autoridad responsable va a prevenir para que lo haga dentro del plazo de 5 días, a menos que la demanda se haya presentado en forma electrónica. Acuérdense que en forma electrónica no son necesarias tantas las copias. Transcurrido sin que hayas subsanado la omisión, se remitirá la demanda con el informe relativo al Tribunal Colegiado de Circuito, cuyo presidente lo va a decir como no presentada. Ojo ahí, no califica la autoridad responsable. La autoridad responsable dice, te faltaron copias, nos va a prevenir, nos va a dar 5 días, pero si no contestamos o no lo solventamos, ella va a mandar de todas maneras todo al colegiado y el colegiado es el que va a resolver que se tenga por no presentada. ¿Sale? Si el presidente determina que no existe el incumplimiento o que este no es imputable al quejoso, devolverá los autos a la autoridad responsable para que siga el trámite de la prevención. ¿Y qué significa? Para que saque las copias o para que ayude, para que se pueda mandar el expediente completo. Eso es lo que va a significar. Ahora bien, ya presentamos la demanda de amparo. Dentro del plazo de 5 días contados a partir del día siguiente de la presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto, ¿qué deberá hacer? Recuerden que la presentamos ante ella, ¿sale? Bien, lo que deberá hacer es certificar al pie de la demanda la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, de la presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. ¿Esto para qué? Para saber que estamos en tiempo de presentación. Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto. Siempre anota a pie de página, recuérdenlo, de la demanda o pie de demanda se le llama, sin perjuicio de que dentro de las siguientes 24 horas, a la que obre en su poder la constancia de notificación respectiva, proporciona la información correspondiente. Es decir, puede que acuérdense que tenemos hasta 8 años, puede que a lo mejor no se acuerdan, no sabe, no tiene claro, no existe certeza respecto de la fecha, ¿no? De estas notificaciones, de la resolución reclamada. Bueno, pues puede pedir la información correspondiente y ponerlo en su pie, como lo marca la propia norma. Eso es lo primero que tendría que hacer. Segundo, correr traslado al tercero interesado en el último domicilio que haya designado para oír notificaciones. ¿Sale? 3, rendir el informe con justificación, acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes. Deberá dejar copia certificada de las actuaciones que estime necesarias para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer respecto de una suspensión. Ojo, en el sistema procesal acusatorio se acompañará un índice cronológico del desahogo de la audiencia. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado en el indirecto de este índice cronológico? ¿Por qué? Porque como se mandan los diferentes copias de audio y video, en las copias del audio y video, pues tiene que haber este índice cronológico que le permita al órgano de amparo ubicar rápidamente dónde está o dónde
dice el quejoso que se encuentra la violación procesal. ¿Vale? Bien, ya que tenemos nuestra demanda, acuérdense, contra la sentencia o resolución que pone fin, agoté principio de definitividad, realicé mi demanda de amparo, como lo establece la propia norma. En la demanda de amparo hice valer mis violaciones procesales, la presenté ante la autoridad responsable, misma que se encargó de juntar todos los elementos, demandas, copias, informes con justificación, ¿no? El traslado al tercero interesado, digamos así, tiene todo, ¿vale? Ya que tiene todo, lo envía al tribunal colegiado que corresponda. Una vez que llega al tribunal colegiado, ¿qué pasa? Este tribunal colegiado deberá resolver en un plazo de 3 días si admite, si previene o si desecha. Es este primer acuerdo de inicio, admite, previene o desecha. ¿Sale? Si hubiera irregularidades en el escrito de demanda por no haber satisfecho alguno de los requisitos, el tribunal colegiado va a señalar al promovente un plazo de 5 días para que subsane. Va a decir, oye, subsana esta demanda, ¿sí? Para que se corrija, para que sea muy preciso. Si el quejoso no cumple el requerimiento, se tendrá por no presentado y lo va a comunicar a la autoridad responsable. Si el presidente del tribunal colegiado de circuito no encuentra motivo de improcedencia o defecto en el escrito de demanda, o si ya se subsanó en caso de haber sido prevenido, va a admitirla. Y ya que la admite, mandará notificar a las partes con el acuerdo relativo para que en un plazo de 15 días presenten alegatos o promuevan un amparo adhesivo. ¿Vale? Ahora bien, en caso de desechar, pues lo desechará. A lo mejor algún tema de improcedencia, algún tema de que esté fuera de plazos. Vamos a ver esta parte del amparo adhesivo, ¿sale? Que nos acaba de decir que se admite y entonces se le corre traslado a las partes y en 15 días se reciben alegatos y se va a ver la posibilidad de promover amparos adhesivos. La parte que haya obtenido una sentencia favorable y que además tenga interés jurídico en que subsista el acto que la contraparte está reclamando, va a poder presentar amparo adhesivo, así se le llama, amparo en forma adhesiva, al que promueva cualquiera de las partes que intervino. Pero, ¿qué significa esta parte del amparo adhesivo? Significa, se amparó, a lo mejor yo soy abogada del sentenciado y se amparó la víctima. Y yo digo, yo no me voy a amparar, pero sí quiero que me escuchen. Y entonces adhesivamente me voy a sumar al amparo de la víctima para que también yo sea escuchada en el juicio de amparo directo. Eso es el amparo adhesivo, que sin presentar amparo directamente me estoy adhiriendo para que también me escuchen. Ahora, como estrategia de defensa hay que pensar muy bien si presento un amparo adhesivo o presento mi propio amparo. ¿Vale? Porque si presento mi propio amparo, sigue una suerte independiente. Si presento amparo adhesivo, sigue la suerte del principal. ¿Vale? Esto está muy claro porque el trámite del amparo adhesivo se regirá en lo conducente por lo dispuesto siempre por el amparo principal y seguirá la misma suerte del amparo principal. Por eso hay que evaluar bien y valorar si me conviene más un amparo adhesivo o mi propio amparo por la vía independiente. ¿Cuándo va a proceder este tema del amparo adhesivo? Cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo. Es decir, quiero fortalecer que lo que hizo el órgano jurisdiccional, en este caso el Tribunal de Enjuiciamiento, está bien hecho. ¿Para qué? Para que subsista. Y quiero que me escuchen para no quedar en estado de indefensión. O bien, cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente y que eso trascienda al fallo. Es decir, que también hubo alguna violación procesal que yo quiero que me escuchen, quiero hacer valer para efecto de que en mi pretensión prevalezca el resultado del fallo. En ese sentido, todos los conceptos de violación de un amparo adhesivo deben estar encaminados a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, porque estamos a favor de lo que pasó, a favor de lo que ya estableció el Tribunal de Enjuiciamiento. ¿Vale? Digamos que esa es como la estrategia más común. Ahora bien, se deberán hacer valer
todas las violaciones procesales que se hayan cometido, siempre que pudieran trascender al fallo, y que respecto de ellas el adherente hubiese agotado los medios ordinarios de defensa. Bien, continuando con estos elementos que veíamos del amparo adhesivo, con este amparo adhesivo se va a correr traslado a la parte contraria para que exprese lo que a su interés convenga, ¿no? Siempre con esta lógica del principio de contradicción. La falta de promoción del amparo adhesivo, ojo, hará que precluya el derecho de quien tuvo sentencia favorable para alegar posteriormente las violaciones procesales que se hayan cometido en su contra. Es decir, se tiene como actos consentidos. ¿Vale? En ese sentido, bueno, pues vamos a ver cómo va esta parte del proceso. Presente la demanda, el tribunal colegiado tuvo que pronunciarse sobre si previene, admitió, desecha. Transcurridos estos días, el presidente del tribunal, dentro de los 3 días siguientes, turnará el expediente a quien va a ser el magistrado ponente, que corresponderá a efecto de que formule el proyecto de resolución, es decir, quien va a conocer de nuestro amparo directo. Dentro de los 90 días siguientes, esto es bien bonito porque en materia de amparo directo, sí se establece cuándo tiene que tener el proyecto, que es dentro de los 90 días siguientes. Excepcionalmente puede tardar un poco más, pero tiene que estar justificado. ¿Por qué es importante? Porque en la vía de amparo indirecto no tenemos un término. Y eso ha hecho que a veces las visitas, la auditoría, cuando van y revisan los órganos, pues sea de lo primero que sanciona. Bien. Una vez que se turnó y que tiene esto, el magistrado ponente tiene hasta 90 días para la resolución, para esta propuesta de resolución, vamos a darnos cuenta que el auto de turno hace las veces de una citación para sentencia. En ese sentido, vamos a darnos cuenta que ya que tiene el proyecto, se va a llevar a cabo la audiencia donde se va a discutir y resolver los asuntos de competencia de los tribunales, ¿no? Serán públicas estas audiencias, sería bueno que de repente quisieran ir a ver una, salvo que exista disposición en contrario, como ahorita lo del COVID. La lista de los asuntos que deben verse en cada sesión se va a publicar en los tribunales con al menos 3 días antes de celebración, sin contar el de la publicación y el de la sesión, ¿vale? Para que vayamos, veamos qué asuntos va a haber, si nos interesa, por qué no ir a una pública como parte de una experiencia incluso. Es más, les sugiero que todos los que tienen novio, novia, pareja, le digas, así como a veces nos dicen, te invito al cine, te invito a ver una audiencia. Si les dice que sí, cásense. Es la persona ideal. Es broma, ¿vale? En ese sentido, bueno, pueden ir a ver las sesiones. Los asuntos se van a discutir en el orden que se listen, salvo que exista algún caso excepcional. Y si fuera aprobado el proyecto de este magistrado ponente, se procederá a la firma y a lo que se llama el engrose, que es todo el expediente dentro de los 10 días siguientes. ¿Qué pasaría si no lo aprueban? Si no lo aprueban, los asuntos solo se podrán aplazar o retirar. En estos supuestos, se asentará a petición de quien la causa que se expuso, por la cual no fue aprobado. El asunto deberá listarse dentro de un plazo que no podrá exceder de 30 días, es decir, se dan 30 días más para volverse a discutir. Se da la fecha para la sesión, ¿no? Se celebrará con presencia del secretario, que dará fe, el magistrado ponente dará cuenta del proyecto de resolución, el presidente pondrá a discusión cada asunto, esta es la lógica natural de toda la audiencia, se dará lectura a las constancias que señalen los magistrados, y estando suficientemente debatido el asunto, se procederá a la votación. Acto continuo, el presidente hará la declaración que corresponda, y el secretario publicará la lista en los estrados del tribunal. Estas resoluciones se toman o por unanimidad o por mayoría de votos. Cuando es por mayoría de votos, el magistrado que no esté conforme, que crea que no fue la mejor resolución, podrá formular un voto particular dentro del plazo de 10 días siguientes. Esto es bien interesante porque estos votos particulares nos permiten ver las dos perspectivas de las resoluciones, tanto la del quejoso a lo mejor como la del adherente. Transcurrido este plazo y no se hubiese emitido voto particular, se asentará la razón y se continuará.
Aquí hay una discusión interesante porque siempre se ha pensado, si no estás de acuerdo, dame tus razonamientos para que yo los lea. Pero también existe la posibilidad que no están de acuerdo y no dan voto particular. Y no dice nada al respecto la norma. Ahora bien, ¿se acuerdan el caso de no fue aprobado el proyecto y entonces el magistrado ponente acepta las adiciones o reformas propuestas por sus compañeros, sus colegas, va a redactar la sentencia con base en los términos o las propuestas de sus compañeros? Si el voto de la mayoría de los magistrados fuera en sentido distinto al del proyecto, es decir, él decía amparar y los otros dos dicen no amparar, uno de ellos redactará la sentencia. O sea, no redacta la sentencia el que propuso a lo mejor una resolución diversa. En ambos casos siempre, para la redacción de la sentencia va a ser de 10 días, debiendo quedar siempre constancia del original en el proyecto, ¿vale? Bien, las sentencias del tribunal deberán ser firmadas por todos sus integrantes y por el secretario de acuerdos. ¿Qué pasaría? Algo interesante, ¿qué pasaría si por cualquier motivo cambia el personal del tribunal? Que haya dictado una ejecutoria, ¿no? Una sentencia, y no lo ha firmado. Está interesante. Si fue aprobado el proyecto del magistrado relator, la sentencia será autorizada válidamente por los magistrados que integran aquel, haciendo constar las circunstancias que hubiera concurrido, ¿no? A lo mejor se murió por COVID o una cosa de eso, qué horror, o lo cambiaron. Firmada la sentencia, se notificará siempre por lista a las partes, y en los casos que proceda el recurso de revisión, la notificación a las partes se hará en forma personal, porque es un medio de impugnación. ¿Vale? Ahora bien, vamos a darnos cuenta también que cuando hablamos del amparo directo, también vamos a tener un tema de suspensión del acto reclamado. Pero permítanme, les quería comentar algo respecto de el tema de las violaciones procesales. ¿Qué pasa con el tema de las violaciones procesales? Cuando estamos hablando de la violación procesal, es importante que ustedes se recuerden que existe la suplencia de la queja, ¿vale? Va a existir la suplencia de la queja y vamos a darnos cuenta que esta, pues no nada más va a existir para efecto de el amparo en ciertas condiciones, sino que es tan amplia que se puede implementar incluso en cuestiones que tienen que ver con derechos humanos. El tema de derechos humanos es de los principales. Muy bien, en ese sentido vamos a ver ahora que esta es la parte, digamos, el trámite principal del amparo directo. Pero este amparo directo también tiene lo que va a ser la parte de la suspensión. Vamos a ver cómo funciona la parte de la suspensión. En la parte de la suspensión va a seguir el trámite que hemos visto para la suspensión, en tanto una medida cautelar que va a llevar o va a tener como elemento, digámoslo de esta manera, elementos generales, elementos completos. Pero lo que sí llama la atención en la parte de la suspensión del amparo directo es que la autoridad responsable es la que decide en el plazo de 24 horas a partir de la solicitud sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad. Para el tema de la suspensión en el amparo directo, por supuesto que son aplicables todos los artículos que vienen en la ley de amparo, el 125, el 128, hasta el 136, el 154 y el 156, que tienen que ver con cómo se tramita el tema de la suspensión. Ahora bien, en este tema de la suspensión para efectos de amparo directo en materia penal, la autoridad responsable, con la sola presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada si se comprende la pena de privación de libertad. La suspensión va a surtir sus efectos de que el quejoso queda a disposición del órgano jurisdiccional de amparo por medio de la autoridad responsable. Esta es la parte de la suspensión en el amparo directo y por supuesto que tiene todas las reglas perfectamente establecidas de la propia norma. Así, en la sentencia de amparo directo, por supuesto, va a referirse el beneficiario del amparo,
que solo se va a ocupar de los individuos particulares o de las personas morales, privadas o oficiales que lo hubieran solicitado. Es la regla de siempre, solo la fórmula Otero, solo se va a ocupar de aquellas personas que lo hubiesen promovido. Va a tener el contenido de la sentencia común, que es la fijación clara y precisa del acto reclamado, el análisis sistemático de todos los conceptos de violación, o en su caso, todos los agravios, que podemos tener uno por cada uno de las violaciones procesales, la valoración de las pruebas en caso de que así se hubiese requerido, las consideraciones y fundamentos legales, cómo se debe de tener el efecto del amparo, ¿no? ¿Cuál debe ser este efecto que está generando? Y por supuesto el tema de la suplencia de la queja, que ya lo hemos referido. Para entonces, esta sentencia que se emite como parte del amparo directo, también tiene su medio de impugnación. Y el medio de impugnación, uno de ellos va a ser, por supuesto, en amparo directo, tendríamos el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos u omitan decir sobre tales cuestiones cuando hubiesen sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se va a limitar a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender ninguna otra decisión. También tenemos el de queja como recurso y en amparo directo, el tema del recurso de queja, en amparo directo se va a poder promover tratándose de la autoridad responsable en los siguientes casos. Cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente, cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue esta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes en el tema de la suspensión. Contra la resolución que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios y cuando niega al quejoso su libertad caucional o cuando las resoluciones que dicte sobre la misma materia causen daños o perjuicios a alguno de los intereses. En ese caso tendríamos el recurso de queja para efectos del amparo directo. Tenemos un último recurso que podríamos tramitar, que es el recurso de reclamación. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito. Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes por escrito en los que se va a expresar los agravios dentro del término de 3 días siguientes al que surta efecto la notificación de la resolución que se pretende impugnar, en contra del acuerdo que desecha el recurso de revisión en amparo directo, no procede medio de impugnación alguno. ¿Vale? El órgano jurisdiccional que deba conocer del asunto lo resolverá en un plazo máximo de 10 días. El ponente será un ministro o magistrado distinto de su presidente. Y la reclamación fundada deja sin efectos el acuerdo recurrido y obliga al presidente que lo hubiera emitido a dictar el que corresponda. Estos son los, grosso modo, lo que tenemos que saber mínimamente del amparo directo. Gracias.